Y hemos estado hablando sobre las parábolas de Jesús, ¿verdad? Y le hemos titulado Más que una historia, las parábolas de Jesús. Y sabemos de que cuando Jesús habló una parábola, Él no solamente hablaba solamente por hablar, sino tenía una intención detrás de todo. Hace unos domingos hablamos sobre la parábola de la viuda y el juez. No sé si la recuerdan, la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Que está en los primeros versículos de Lucas 18. Si pueden abrir sus Biblias en Lucas 18 para tenerlos listos, vamos a entrar en materia. Pero ahí, en la parábola de la viuda y el juez injusto, nos enfocamos en la importancia de la oración. Nos referimos a un juez que no temía a Dios, pero sí tenía el poder de tomar decisiones, el poder de juzgar. Y inmediatamente después de contarnos esa historia, Jesús se refirió a otra historia en ese mismo capítulo de un fariseo y un publicano en una nueva narrativa. Y inmediatamente después de contarnos esta historia, Jesús nos enseñó que había un propósito en todo lo que hacía, ¿verdad? En todo lo que decía. Y si recuerdas que a lo largo de esta serie hemos dicho que el contexto es importante de comprender. Que comprender de que para qué fue dicho y para quién fue dicho el mensaje. En la parábola de la viuda, había una viuda y con un adversario que le hacía injusticia. Y si recordamos, la viuda iba hacia el juez constantemente y le pedía ¿qué? Justicia. Y Jesús describió al juez como alguien que ni temía a Dios y ni respetaba al hombre. Pero lo interesante es que este juez tenía autoridad, ¿eh? Que tenía la capacidad legal de juzgar. Y algo que me gustaría que comprendamos es que muchos de los fariseos en la época de Jesús eran jueces, como lo cuenta la parábola anterior, que eran jueces de la ley en la época de Jesús. Y ellos pertenecían a un grupo llamado el Sanhedrin. El Sanhedrin era el Consejo Supremo Judío y el tribunal de mayor jerarquía. Y ahí muchos fariseos y saduceos ejercitaban sus funciones para interpretar y aplicar las leyes religiosas y civiles. Entonces, la parábola de la viuda y el juez va en línea con esta parábola que vamos a comenzar el día de hoy en Lucas 18, versículo 9. Si tienen sus Biblias, abramos a Lucas 18, versículo 9. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces Lucas comienza diciéndonos que esta parábola era ¿para quién? Para los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Entonces esta narrativa se dirigía hacia un grupo de personas con una actitud errada de juzgar a los demás. Y lamentablemente en lo que yo he visto con nosotros los cristianos, ¿verdad? Si no cuidamos nuestros corazones, otra vez les digo, si no cuidamos nuestros corazones, podemos ser las personas más prejuiciosas y críticas. Y lo hacemos bajo una falsa justicia y espiritualidad. Y usamos la Biblia como una espada para hacer ese tipo de cosas. Y por supuesto sería un prejuicio, ¿verdad? Sí, y una grave crítica es decir que todos los cristianos somos así, ¿verdad? Pero cuando lo somos, lo hacemos también, ¿verdad? Que los hacemos picadillo de cada uno de nosotros. Y no sé cuántas veces he escuchado textos mal interpretados como este en la primera carta de Corintios 2:15, que dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos han escuchado este versículo o se lo han aplicado antes?
A mí me lo han aplicado bastantes veces. Donde te dice que porque ellos son espirituales, no pueden ser juzgados, pero que nadie tiene la autoridad de juzgarlos a ellos. Bueno, eso no es lo que este versículo está diciendo. Más bien, vamos a escuchar lo que Jesús nos dice en Mateo 7:7. Y dice así: no juzgáis, ¿para qué? No seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con la que midéis os será, ¿qué? Medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice Jesús. Saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces la Biblia y las enseñanzas de Jesús nos dice que juzgar sin causa, sin la verdad a personas, es antibíblico. Y Lucas nos dice que Jesús contó esta parábola para contrarrestar este tipo de acción, porque este tipo de acción estaba ocurriendo, estaba pasando con los fariseos, entre los judíos. Y es decir que Jesús hizo esto para corregir la mala interpretación de los fariseos y las enseñanzas, y enseñarles la verdad que las escrituras realmente los enseñan. Entonces Jesús continuó con su historia en Lucas 18:10, y nos dice: dos hombres subieron al templo a orar. ¿Y qué dice? Uno era fariseo y el otro era publicano. Digan conmigo: fariseo, publicano. Esos eran dos hombres con contextos diferentes, ¿verdad? Con labores diferentes, con una aceptación social, religiosa diferente, con conceptos diferentes de sí mismos. Ambos hombres, ¿qué fue lo que hicieron? Subieron al templo ¿a qué? A orar. Es decir, fueron a hablar con Dios para presentarse ante Él, que eso es lo que iban al templo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos en el hebreo es perushim. Los separados eran principales líderes religiosos, un influyente grupo religioso, un político judío de la antigüedad. Y la gente lo respetaba y lo seguía. Pero muchos luchaban con el hecho de que muchos de estos fariseos no practicaban lo que predicaban o lo que enseñaban, y juzgaban a los demás duramente. Y es por eso que Jesús les hizo este sinónimo, que les dijo hipócrita. Publicano. ¿Qué era un publicano? Publicano era un recaudador de impuestos para el imperio romano de la antigüedad. Era como un tipo IRS. ¿A cuántos les gusta el IRS? Si les gusta, ¿verdad? Nos gusta cuando nos dan dinero de regreso, ¿verdad? Pero cuando nos piden el dinero ya son una bola de impíos, filisteos, de todo, ¿verdad? La gente odiaba normalmente a esos tipos de personas, ¿verdad? Y normalmente eran judíos que cobraban a los judíos y los consideraban traidores y pecadores, porque eran considerados ladrones que para hacerse más ricos cobraban extra para ellos. Y era un estigma ser un publicano. Entonces tenemos a un líder religioso y a un publicano. Un par de desparejo, ¿verdad? A un religioso, a alguien que lo siguen, y a un publicano, a todos quien odian. Y esto es lo mismo que suele pasar en nuestras iglesias. Nosotros como pastores queremos que en nuestras iglesias vengan personas desparejas, que vengan a buscar de Dios. Que los que tienen un estigma social, los que se consideran religiosos, que también vengan a buscar de Dios para acercarse a Él, y para ahí hacer su paz con Dios y caminar y vivir conforme a su palabra. Entonces, para seguir en los versos,
Miren lo que pasó en medio de sus oraciones. Y vamos a ir con el fariseo primero. En Lucas 18, 11 al 12. Y dice: el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como estos hombres, otros hombres. De manera silenciosa para sí mismo comenzó a agradecerle a Dios, porque él era distinto, porque era diferente que las personas demás, porque él era santo, ¿verdad? Que si le cortaban las venas salía pura santidad. Y él estaba incluyendo al publicano que estaba orando en ese mismo templo. Y te pregunto hoy, iglesia, ¿crees que esta es la manera de orarle a Dios? ¿Crees que esta manera de orarle a Dios le agrada? ¿Crees que este tipo de oración le desgrada a Dios? Mira, porque te digo que porque si yo soy una persona de Dios, mi oración siempre debe reflejar la cruz de Cristo con mi prójimo. Siempre. Si mi oración no refleja la cruz de Cristo, sino una arrogancia disfrazada con falsa santidad, entonces no puedo decir que le agrada a Dios esa oración. Pero el fariseo continuó con una lista de personas, y escucha lo que dice el fariseo. En Lucas 18, 11 dice: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí el fariseo te hace una lista, ¿verdad? Te dice ladrones. ¿Qué es un ladrón? Los que toman lo que no es de ellos, sea a la fuerza o ilegalmente. ¿Qué es un injusto? Los que no siguen lo correcto ante Dios. Los que no siguen lo correcto ante Dios. ¿Y qué es un adúltero? En este caso, alguien que toma la mujer de otro. También puede ser alguien que se aparte de la verdadera fe en Dios, como un apóstata. Entonces, después de hablar de ladrón, injusto, adúltero, directamente le agradece a Dios en su oración por no ser como el publicano, que estaba también orando en el templo. Y para el publicano, quien era un ladrón, un injusto, un adúltero contra Dios, el pueblo judío que servía a Roma es lo que hacía el publicano. Y aunque socialmente eran reconocidos de manera muy diferente, pero delante de Dios, lo determinante no era su apariencia, ¿verdad? Delante de Dios, lo determinante era la condición de su corazón. No es como nosotros miramos, cuando miramos a un fariseo o a un publicano, que los juzgamos por su vestimiento. Pero Dios juzga por la condición de nuestro corazón. Imagínate esta escena. Son dos hombres, están en el mismo templo haciendo la misma actividad, que es orando. Pero ante los ojos de la gente no podrán ser más diferentes. El fariseo era reconocido como un hombre religioso, como lo dije, disciplinado, respetable. Y el publicano era, en cambio, cargaba un estigma de ser traidor, corrupto, pecador. Y antes de escuchar solo una palabra de sus oraciones, muchos ya habían decidido quién era el santo y quién era el pecador. Vamos a ser honestos. Si el fariseo estuviera aquí y el publicano estuviera acá, rápidamente nosotros ya hubiéramos decidido: este hombre es el hombre de Dios y este hombre es un pecador lejos de Dios. Y el fariseo hizo exactamente lo mismo. Miró al publicano y concluyó que él era inferior a él. El fariseo no conocía su historia, no conocía la condición de su corazón, no sabía por qué había llegado al templo, no sabía en ese mismo momento aquel hombre que estaba quebrantado delante de Dios. Solo vio su reputación, solo vio su pasado y solo vio la etiqueta que la sociedad le había puesto.
Y eso fue suficiente para sentirse superior a él. Pero hoy te quiero avisar el peligro de la religiosidad. Que la religiosidad nos hace creer que podemos conocer el corazón de una persona, solamente por lo que vemos desde afuera. Ese es el peligro de la religiosidad. Que podemos juzgar a una persona, juzgar al libro en vez del contenido del libro. Y mira cómo sigue la oración el fariseo. En Lucas 18:12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y ahí él comienza a darle una lista de sus grandes obras a Dios. Que a veces nosotros también podemos caer en eso. Dios, yo doy mis diezmos. Dios, yo voy a la iglesia. Yo ayuno. Este fariseo, en especial en lo financiero y las prácticas religiosas, espirituales, le dice a Dios: yo ayuno 2 veces a la semana, que son 8 veces al mes, que son 104 veces al año. Y dice: yo doy el 10% de todo lo que gano. Y para hacerles saber que estas prácticas eran visibles ante los ojos del pueblo, y déjame explicarte. En Lucas 21 del 1 al 4 te dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que estaba allí, que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Como puedes ver, las ofrendas se hacían públicamente. Era parte del templo donde todos podrían ver. Es como que si yo hoy pondría una canasta aquí, yo diría: ok, hermanos, listos para ofrendar, suban. Mira, este hermano ofrendió $2,000, gloria a Dios, honor a él. Mira, esta hermana ofrendió $10,000, honor a ella. Ese tipo de ofrendas, ese tipo de ofrendar era hecho para honrar o traer honor a su propia persona. Y Jesús dijo que esta mujer, la mujer viuda, echó más que los que demás echaron. Y se cree que esto era para crear honor. El que más daba, más tenía, recibía más honor, porque se daba públicamente y la gente pasaba para que los vieran dando. Y es por eso que aquí pasamos las bolsas, se da para que se da en discreción. Y eso es entre tú y Dios. Pero este fariseo estaba dando el 10%, lo que lo hacía dar lo mismo que todos los demás, de los que diezmaban. Aquí la cantidad no es lo importante, sino el porcentaje. Por eso el diezmo nos hace iguales a todos cuando damos, y elimina el sistema de honor para dar más que otros. Y miramos en esta misma línea los discípulos de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Le hicieron esta pregunta a Jesús en Mateo 9:14. Le dijeron: entonces vinieron a Jesús, los discípulos de Juan, diciéndole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos más veces que tus discípulos no ayunan? Eso nos hace saber a nosotros que la gente sabía cuando alguien ayunaba. Ahora, si yo estuviera hoy ayunando, yo lo que haría es me pondría mejor aquí ojeras. Quizás y yo les dijera: estoy ayunando ahora. Y es lo que se hacía antes. Los fariseos les gustaba el honor. Y Jesús nos dijo que no hiciéramos eso. Nos dijo en Lucas 12:1, nos dijo: entonces se reunieron miles de personas, tantas que se atropellaban unos a los otros. Y antes de hablarle a la gente, Jesús
les habló primero a sus seguidores y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y en Mateo nos habla que los hipócritas que ayunaban para ser visto a los demás, por los demás. En Mateo 6, 16 al 24, que nos dice: cuando ayunáis, no seáis austeros como los hipócritas, que ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunáis, unge tu cabeza, lava tu rostro, para que no mostráis a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces nos dice lo opuesto. Jesús nos dice que se pongan perfume, que se vistan bien y que no enseñen que están ayunando. Entonces es muy probable que este fariseo diera sus diezmos públicamente y que todos sabían cuando él ayunaba las 104 veces al año. Y eso le daba una falsa sensación de santidad. Entonces hoy te digo, iglesia, que no vivas ni alimentes una falsa santidad. Que no juzgáis, que no te sientas superior a nadie, que no te hagas públicas, que no hagas públicas tus buenas obras. Que no agarres tu teléfono y lo subas en el Facebook o en el Instagram: mira, le estoy dando comida al homeless. O haga las buenas obras: mira lo que estoy haciendo aquí. No. Tu Padre te honrará en lo secreto. No hagas las cosas por honor, hazlas por convicción, por compasión y por justicia de Dios. No ores diciéndole a Dios lo bueno que eres, porque nadie es bueno aquí. Yo no soy bueno, nadie es bueno. El único bueno es Dios. Y esta es la verdadera santidad, hermanos. La verdadera santidad. Dígale a su prójimo: esta es la verdadera santidad. La verdadera santidad es amar a Dios, amar al prójimo como nosotros mismos, humildemente. Esta fue la oración del hombre que creía ser un santo. Ahora mira la oración del hombre ladrón, injusto, apostatado, adúltero. Estamos hablando del publicano. En Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. El publicano llegó ante Dios tal y como era, como un pecador arrepentido. Y la palabra nos dice que él no se acercó, sino se mantuvo lejos. Y yo puedo creer que quizás porque no se sentía digno de acercarse. Pero aún así él necesitaba estar con Dios. Él no quería ni alzar sus ojos a los cielos. No se sentía digno de mirar hacia el lugar donde Dios estaba. Y este hombre sabía el peso de su pecado. No juzgó al fariseo, no oró haciéndose superior, no hizo de una falsa santidad, no le sacó en cara a Dios todas las buenas cosas que hacía, sino lo que hizo fue pegarse al pecho. Y golpearse al pecho era una señal de dolor y arrepentimiento por su pecado. La actitud del publicano era humilde ante Dios. No era pretenciosa. Él fue al templo a arreglar su vida ante Dios. En cambio, el fariseo fue al templo para fundamentar su apariencia de santidad ante el hombre. Y aquí tenemos a dos personas distintas en su forma de conocer a Dios. Y ese es el problema de la religiosidad, que nos imparte una percepción de Dios que nos hace creer que somos santos por nuestras obras. Y hoy les quiero decir que nadie es santo por sí mismo. Lo que nos hace santo es entrar ante Dios
en la presencia de Dios con humildad y reconocer nuestros pecados. Aquí el santo fariseo no era santo y el pecador publicano fue santificado por Dios. Tenemos a un fariseo que se para ante el altar y dice: mira qué santo soy, mira, hasta mis pies no tocan el piso. Wow, pura santidad. Y acá tenemos al hombre publicano que no se acerca al altar, sino yo puedo imaginarme que se arrodilla ante Dios y no mira hacia arriba, sino está diciendo: Señor, perdóname, soy un pecador, ayúdame, Señor, te necesito, Padre, te necesito, Dios. Una gran diferencia entre los dos. No creas tú que porque estás cumpliendo los mandamientos eres santificado como lo que creyeron los religiosos. Eres santificado por tu fe en Jesucristo. Es por eso que la palabra te dice que por fe el justo vivirá. Es por fe. Y escucha lo que siguió orando el publicano. Dijo en Lucas 18:13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Y este pecador estaba pidiendo perdón por sus pecados. Con una gran humildad, arrepentimiento, se dio todo a Dios. Reconoció su pecado y pidió favor. Y eso lo hizo genuinamente con el corazón. Es por eso que Jesús dice de ellos, es lo más importante de esta parábola, que dice en Lucas 18:14: os digo que éste descendió a su casa justificado, y hablando del publicano, antes de que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Escuchen, y el que se humilla será enaltecido. Jesús dijo que el publicano pecador recibió perdón, que Dios lo justificó, y que el religioso fariseo no recibió perdón. Dios no aceptó su oración. Después de Jesús decir esto, Jesús nos dice, para recordarles otra vez: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es la clave del perdón de Dios, que es humillarse ante Él. Esto es llegar a su presencia con un corazón genuino, un corazón sencillo, arrepentido, que reconoce sus faltas, que se entrega a la misericordia de Dios, y que pide perdón para recibir el favor de Dios. Jesús nos dijo que el orgulloso serán humillados y que los humildes serán reconocidos por Dios. Entonces no seamos arrogantes, familia, ni juzguemos a los demás. Te digo las palabras de Lucas, en Lucas 18:9, que dice, te recuerdo las palabras que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Así comienza Lucas diciendo: no confíes en ti mismo como justo, no menosprecies a los demás. Pero uno pensaría que aquí termina la narrativa de la enseñanza, ¿verdad? Y no, aquí comienza la narrativa. Pero la verdad es que la enseñanza continúa en cuanto a los publicanos que se arrepienten. Y aquí comienza una historia que Jesús narra sobre un líder religioso en Lucas 18:18, que dice: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y mira lo que Jesús le respondió. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús no está negando de que Él no es bueno, sino le está diciendo que al líder religioso, que quizás fariseo, que no se haga bueno a sí mismo, y que el único bueno en sí mismo es Dios.
Y en esta historia a Jesús decirle a este hombre que era muy rico que vendiera sus pertenencias, se fue muy triste. Y lo leemos en Lucas 18, 20 al 21. Jesús le dice, los mandamientos los sabes, ¿verdad? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y le dijo, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué dice? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El buen líder religioso se fue triste sin hacer lo que Jesús le dijo. No quería perder sus riquezas. No quería seguir a Jesús. Él quería que todos supieran que él era bueno como Jesús. Y es por eso que lo hizo públicamente. Pero unos versos después, mira lo que pasa en el siguiente capítulo, en Lucas 19, del 1 al 9. Y vamos a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y de acuerdo con la oración del fariseo en la parábola, este era el peor de los ladrones injustos y apóstatas adúlteros. ¿Se recuerdan de eso? La oración que hizo el fariseo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, y pues era pequeño de estatura, así como el Messi era pequeño de estatura. Era un chiste. Vieron parece que vieron una camiseta de Argentina por ahí. Zaqueo era pequeño. ¿Qué fue lo que hizo? Se subió en un árbol. Muchos conocemos esa historia, ¿verdad? Se subió en un árbol para verle, a ver quién pasaba por ahí. Y cuando Jesús le llegó a aquel lugar, lo miró hacia arriba y dice la palabra: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y mira lo que pasó cuando Jesús dice esto públicamente. Entonces, descendiendo a prisa, él lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos que murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Otra vez, en la parábola del fariseo juzgaba al publicano, pero aquí todos juzgaban a Zaqueo, que Zaqueo era un publicano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si de alguien he defraudado de alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¿Recuerdan al líder religioso en Lucas 18, el 29? El buen líder que se puso triste cuando Jesús le dijo que vendiera todos sus bienes. Aquí podemos ver a un fariseo que Jesús le pide que venda todo y se pone triste. Y vemos al hombre publicano que de su corazón sale diciendo: yo voy a dar a los pobres. Voy a dar, y si algún he robado, lo voy a dar 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. No es casualidad que las 2 parábolas en Lucas 18 de la viuda y el juez, el justo, y el fariseo y el publicano, no es casualidad de que en la historia del líder religioso Jesús le dijo que vendiera sus bienes para darle a los pobres. Y otra vez te digo, no es casualidad de que en Lucas 19 Zaqueo haya sido juzgado y que de su corazón él mismo diera sus bienes a los pobres. Jesús ya venía diciéndoles y preparando los corazones de sus discípulos. Entonces el mensaje es claro, iglesia, que Dios no busca religiosidad orgullosa sin arrepentimiento, sino Dios busca humildad y arrepentimiento, que es cambiar de la dirección equivocada para ir en el camino correcto de Dios.
En conclusión, iglesia, al terminar este mensaje, la pregunta no es solamente quién era el fariseo, quién era el publicano, quién era el líder religioso o quién era Zaqueo. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién soy yo en esta historia? ¿Quién soy yo en esta historia? Porque es posible estar dentro del templo, estar mismo aquí en la iglesia, levantar las manos, conocer la Biblia, conocer las canciones que estamos cantando, servir, diezmar, ayunar, pero así tener el corazón lejos de Dios. Es posible hablar de santidad, pero menospreciar a tu prójimo. El fariseo entró al templo convencido de que él no necesitaba cambiar, que por sus obras él era salvo. Y el publicano entró subiendo, sabiendo de que él necesitaba perdón. Uno habló de ser bueno y el otro habló diciendo que Dios se propició de mi pecador. Y Jesús dijo que el publicano, quien regresó a su casa, ¿cómo? Justificado. ¿Por qué? Porque Dios no puede llenar manos llenas de orgullo. Él no puede llenar manos si están llenas de orgullo, pero sí puede llenar corazones que llegan vacíos, quebrantados y arrepentidos ante la presencia de Dios. Y hoy te digo, iglesia, que Dios no está buscando a personas que aparentan tenerlo todo en orden, sino Él está buscando personas sinceras que reconocen: Señor, te necesito. Y quizás hoy tú has llegado como un fariseo. Has estado mirando los pecados de los demás, pero Dios te está pidiendo que mires tu propio corazón. Quizás has usado tu conocimiento, tus años en la iglesia o tus buenas obras para sentirte superior. Pero hoy Jesús te invita a bajar de ese lugar de orgullo y volver a la humildad. O quizás tú has llegado como el publicano, que te sientes lejos, que no te atreves a levantar tu mirada, no te atreves a levantar tus manos y no te atreves a subir a orar con el grupo de oración. Pero sí conoces tus errores, conoces tus pecados, conoces tus decisiones, tus fracasos, y quizás piensas que Dios no quiere estar cerca a ti. Hoy te quiero decir, iglesia, que Él vino por el publicano, al igual como Él vino por el fariseo. Él se acerca a los rechazados, Él toca a los quebrantados, Él recibió a los pecadores arrepentidos. Y hoy también ha venido por ti y por mí. Y no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa. No importa lo que otros hayan dicho de ti o el estigma que cargas. No importa cuántas veces has fallado, pero hoy te quiero decir que hay gracia para ti, hay perdón para ti y hay una nueva vida para ti. Si tú estás aquí hoy y quieres recibir a Jesús en tu corazón y no lo conoces, quiero que pienses en esto: que Jesús murió por ti, resucitó, y que las obras de la cruz nos justifica, nos perdona, nos restaura y nos da paz con Dios. Y si estás aquí y quieres recibir a Jesús en tu corazón, simplemente ora conmigo esta oración. Jesús, reconozco que soy pecador. Desconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Perdona mis pecados. Creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y hoy me arrepiento de mi antigua vida de vivir. Te recibo como Señor y Salvador en mi corazón. Entra en mi vida, cambia mi corazón y ayúdame a servirte más. Desde hoy mi vida te pertenece. Amén. Y si has hecho esta oración, queremos conocerte. Ve a las mesas de atrás. Si estás en línea, envíanos un mensaje. Queremos conocerte, queremos llamarte esta semana y orar contigo. Iglesia, nunca olvidemos esto:
que la verdadera santidad no se demuestra mirando a otros hacia abajo. La verdadera santidad comienza cuando nosotros nos arrodillamos delante de Jesús. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Hoy no regresas a tu casa confiando en ti mismo. Regresa confiando en Cristo. No regreses solamente como una persona religiosa, sino regresa como una persona arrepentida, perdonada, transformada por la gracia de Dios. Amén.